Gintec es una marca de proyectores Smart que no es nueva, tiene muchos años y tiene varios modelos, incluidos con tecnología LCD y DLP. Pero ahora Gintec me ha enviado uno de sus nuevos modelos, el LOP U12, con un nombre como para que te enamores de él. Hoy voy a hacerle todas las pruebas respectivas a este nuevo proyector y así veremos si vale la pena o no considerar su compra. Pero antes de empezar, déjame contarte que tú también te puedes llevar estos 6 proyectores Smart en el sexto sorteo de la Rifa Tech. Participa en mi página web desde este código QR o desde el link de la descripción y gánate esta torre de proyectores y el envío es gratis a cualquier parte del mundo. Ya lo sabes, participa porque esta vez la suerte podría estar contigo y uno de ellos podría ser tuyo. Ahora sí, vamos al video. Esta es la caja original del Gintec LOP U12, el nuevo proyector que nos trae la marca Gintec y que, como ven, no es precisamente una caja pequeña. En el interior encontramos bien protegido el proyector y una cajita con los accesorios que son una guía de inicio, un cable de energía y un control remoto en dos colores, blanco y negro, el cual se ve muy moderno y bonito. Finalmente tenemos el proyector, construido en plástico blanco y al frente una malla gris. Tiene un aspecto cuadrado con las esquinas redondeadas y pesa 2,5 kg. Prácticamente es el formato estándar de los proyectores modernos. Como ven, integra una tapa de seguridad para cuidar la lente de 5 centímetros mientras no se usa. También integra cámara para el autoenfoque y detrás de esta malla gris están los altavoces de 5 watts. En ambos lados tiene rejillas de ventilación y en la parte superior está el botón de encendido. En la parte posterior están todas sus conexiones, un puerto Ethernet, 2 entradas USB, 2 salidas HDMI, una salida de audio-video, una salida de audífonos, el receptor de infrarrojos y la entrada de corriente alterna universal de 110 a 220 voltios. Y en la parte inferior tiene 4 patas de goma, una rosca de 1/4 para trípode y además de eso tiene este bracito extensible para lograr un mejor ángulo de proyección. Es decir, es un proyector muy bien equipado. El Gintec LOP U12 cuesta $350 en AliExpress, aunque también puedes pillar ofertas como esta a solo $290. Es robusto, bonito y está bien equipado. Nos promete una buena calidad de video que ya veremos más adelante. Y además tiene unas especificaciones bastante decentes y la marca goza de un buen prestigio. Pero como aquí somos bien traviesos, vamos a ir un poco más allá con este proyector. Bueno, desarmarlo no fue precisamente fácil porque tiene varias tapas que soltar y es muy riesgoso romper las pestañas de presión, pero con la destreza necesaria, todo se puede. Al fin pude abrirlo, pero siempre prestando atención a estos flags que si se rompen dejarían inservible al proyector. Finalmente desconectaré la cámara y el sensor infrarrojo para quedarme con el bloque donde se encuentra el sistema óptico y la tarjeta principal. Es una configuración estándar con proyección de óptica sellada, pero veo buena calidad de construcción y lo mejor, que también veo la posibilidad de reparación por el fácil acceso a todos sus componentes, incluida la tarjeta y su procesador. Al frente tiene un sistema de sonido estéreo de 3 altavoces con 2 medios y un bajo, lo que le da un buen rango de sonidos. La lente integra un mecanismo de enfoque automático basado en un pequeño motor de escobillas con engranaje y un sensor final de carrera. La tarjeta principal está en la parte superior, bastante lejos del lado más caliente que está en la parte inferior, donde está la tarjeta de alimentación, y que al estar integrada hace que este proyector no necesite de adaptadores externos. Y en uno de sus laterales está el LED de potencia con su gran disipador, que está bastante accesible para monitorearlo o repararlo. Es útil saber cómo desarmar y cómo está construido este tipo de proyectores, porque te da una idea de su construcción, de su calidad y de la atención a los detalles durante el ensamblaje. Aunque tiene rosca para trípode, yo lo pondré sobre esta mesita con mi sala parcialmente iluminada y primero en mi pantalla blanca, para ver qué tal muestra las imágenes en una pantalla así. Esta es la interfase principal de este proyector, es Android y personalizada por Gintec. Desde aquí puedes navegar por los archivos del sistema o alguna USB que tengas conectada. También puedes ingresar a la configuración del proyector, la cual tiene casi todas las características de enfoque y correcciones automáticas, incluida la corrección trapezoidal de 4 puntos que es prácticamente obligatoria en todo proyector de gama media alta. Una vez que apago la luz de mi sala, se puede ver mejor el potencial de este proyector U12. Y a diferencia de un proyector más barato, las esquinas mantienen bastante bien el enfoque.
Integra un protector de pantalla con algunas imágenes interesantes que ayudan a contrastar la calidad de este proyector. Además, tiene hasta 3 salidas de video y algunas aplicaciones preinstaladas como por ejemplo YouTube. He revisado muchos proyectores Full HD como este y siempre los pruebo con contenido 4K HDR para ver qué tan bien escala este contenido. Y tengo que decirles que estoy bastante satisfecho con estas imágenes. Tiene una muy buena fluidez y los colores están bastante equilibrados. Y recuerden que estoy en mi pantalla blanca porque luego lo probaré en mi pantalla gris para ver la diferencia. El LOP U12 de Gintep se encuentra dentro del rango de precios de los proyectores gama media que incluyen un buen brillo de lumens ANSI superior a los 600, un buen escalado 4K y un enfoque homogéneo en toda la pantalla. Lo digo por la gran proliferación de proyectores virales de bajo presupuesto que hay ahora. Un proyector barato servirá perfectamente para ver cualquier contenido, pero su calidad de construcción deja mucho que desear y sus especificaciones son limitadas, pero tampoco se le puede pedir más. En un proyector gama media se invierte un poco más, pero te ofrece una experiencia multimedia mejorada como este multiformato de pantalla ancha panorámica. También el poder verlo con algo de luz ambiente, aunque siempre será mejor verlo a oscuras. Y como siempre me sugieren que los pruebe con imágenes a oscuras, aquí está con una secuencia de imágenes más oscuras donde se puede ver que también se ve bastante bien. Entonces ni qué decir de las imágenes con alto brillo como los dibujos animados. Este tipo de contenido se ve genial en un proyector como este y es donde más yo recomiendo su uso para los niños, porque los ojos de los niños no estarán expuestos a la luz directa de un televisor, sino a la luz indirecta de un proyector. Y eso sus ojos se lo agradecerán en el futuro. Ahora mediré la potencia lumínica de este proyector, aunque realmente la estimaré, porque el proyector se encuentra a unos 4 metros de distancia. Normalmente mido el brillo en el centro, aunque la teoría dice que se deben hacer 9 mediciones, promediarlas y multiplicarlas por un factor, pero eso es muy complejo. Lo cierto es que el brillo está en función de la distancia al proyector, y desde aquí el brillo está en torno a los 450 lumens. Aprovecharé también mi tester óptico para medir el tiempo de respuesta o input lag que tiene este proyector. Y veo que este dato no es muy bueno, ya que el input lag promedia los 160 milisegundos. Eso no es bueno para juegos competitivos, aunque quizás sí para juegos ocasionales. En cuanto al ruido, no es sumamente silencioso, pero tampoco es exageradamente ruidoso. Yo diría que es aceptable, y con el sonido de sus altavoces fácilmente se disimulará. Lo mejor está en su sonido, ya que tiene una gran potencia de salida de audio y además se escucha muy bien. El WRC, que este año celebra su 10º aniversario, mostró claramente el principal vector de desarrollo de la robótica para los próximos 10 años, y son los robots antropomórficos. Ahora toca probarlo sobre una pantalla gris hecha con tela reflectiva. Primero que nada, vamos a ajustar la proyección sobre la pantalla y ajustarla en sus 4 esquinas. Y aunque aquí ya se ve una mejora bastante buena con respecto a la pantalla blanca y con luz, mejor apagaré la luz para ver mejor. El uso de una pantalla gris es cuando quieres optimizar y maximizar la cantidad de luz que se refleja hacia tus ojos, porque como puedes ver en la periferia de la pantalla, se ve prácticamente a oscuras. O sea, muy poca luz reflejada se desperdicia hacia mi sala, como sí ocurre con mi pantalla blanca, donde gran parte de la luz reflejada se desperdicia y va donde no tiene que ir e ilumina mi sala. O sea, la pantalla blanca no es selectiva. A diferencia de eso, la pantalla gris es más eficiente y selectiva en su reflejo, ya que redirige la luz solo hacia adelante y por eso llega más luz a tus ojos. Claro que tampoco estoy diciendo que la pantalla gris es perfecta, ya que a muchos no les gusta porque dicen que satura los colores y las imágenes, y que además al mirarle en ángulo se pierde brillo. Pero son las ventajas y desventajas que tienes que considerar al querer comprar una. A mí personalmente sí me gusta porque les da un aspecto más cinematográfico a las imágenes, y porque también es la mejor manera de ver un proyector con media luz y no totalmente a oscuras. Pero ya cada uno tendrá su opinión, así que pon la tuya en los comentarios. No recomiendo un proyector así para un lugar con mucha luz ambiente como mi sala, y menos en una pantalla blanca. Ya si tienes una sala más oscura quizás te sirva, pero puedes ver cómo el exceso de luz ambiente contamina las imágenes.
Esto es lo mejor que se puede ver con el Love U12, al menos en mi pantalla blanca y con mucha luz ambiente. Pero si cambio las condiciones y ahora pruebo sobre mi pantalla gris, verán que hay una diferencia importante. Estoy a la misma hora, pero ahora las imágenes adquieren un color más intenso y un mejor contraste. O sea, es indiscutible la diferencia de brillo y contraste entre ambas pantallas, pero como estoy seguro que tu sala no es tan iluminada, en tu caso podrías ver mejor en una pantalla blanca. Ahora, mira la diferencia real entre una pantalla blanca y una pantalla gris con el mismo contenido, y esto creo que descartará cualquier duda. Aunque no todo es felicidad, porque como te dije, al mirar con mucho ángulo la pantalla gris, también perderá brillo. Así que no exageres con el ángulo de visión o de preferencia, mírala de frente. El Gintec Love U12 es un proyector tiro largo que necesita estar a 5 metros para proyectar unas 200 pulgadas, aunque yo siempre recomiendo una 120 para obtener la mejor proyección. La marca es prestigiosa y sus productos tienen buena calidad de construcción. Además, en las pruebas que le he hecho me ha demostrado un buen funcionamiento que lo ponen dentro de mi estándar de calidad en gama media. Gintec nos trae esta nueva opción para tener un cine en casa y competirles a las decenas de marcas que están saliendo. Hasta ahora me ha gustado su desempeño y el precio está de acuerdo a sus especificaciones. Ya viste las pruebas en diferentes escenarios y creo que se ha portado bastante bien. Ahora tú tienes la última palabra. El Gintec Love U12 es un proyector gama media que fácilmente se podría ganar la simpatía de cualquier usuario. Tiene brillo suficiente, se ve genial y se escucha bien, y creo que es un candidato excelente como para tener un super cine en casa. Si valoras mi contenido, por favor suscríbete y ayúdame a llegar a la meta del 1.000.000 de suscriptores para seguir creando este tipo de contenidos que sé que te gusta. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.